en el creciente peso político de los residentes mexicanos en Estados Unidos, su creciente madurez política, como ha sido demostrada hace 6 años en una movilidad de más de 2 millones de participantes en las marchas, que solamente en Los Ángeles, donde en el mes de mayo de hace 6 años hubo 2 marchas, una en el mismo día, una primero y otra después, y las 2 superaron el 500,000 de participantes. ¿Quiénes eran estos? Eran principalmente, desde la organización del movimiento, mexicanos residentes en Estados Unidos, que no son somos lo mismo. Esos mexicanos que residen en Estados Unidos, incluyendo a mis queridos amigos Manuel y David de hace tantos años, es un fenómeno que pertenecemos a lo mismo, tenemos los mismos orígenes, tenemos la misma historia, los mismos valores, los mismos sentimientos culturales. Y eso, que somos los mismos, sin embargo, la frontera hace que los mexicanos de México no tengan ni la conciencia política ni la efectividad que tienen los mexicanos de Estados Unidos. Y es ahí donde yo me siento optimista al ver el progreso de los mexicanos residentes en Estados Unidos y mi confianza de que van a ser como factor de cambio más importantes de lo que hasta ahora tristemente hemos demostrado los mexicanos de México. Correcto, Jorge, muchas gracias. Manuel, reacciona a la provocación. Pues yo quisiera provocar la discusión invirtiendo justamente la visión optimista y pesimista del doctor Bustamante. Empecemos con lo último. Estoy de acuerdo con él que los avances de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos hacen que van a tener un peso político mayor con el tiempo y que eso va a tener unos significados importantes no solamente para los temas que nos interesan, sino también para las relaciones de México y Estados Unidos. Sin embargo, también habría que tomar en cuenta que ya se empieza a vislumbrar un viejo fenómeno que hemos visto con otros grupos inmigrantes, y eso es de que en la medida que ha venido avanzando, lentamente por cierto, pero han avanzado el estatus socioeconómico de mexicoamericanos o de latinos, que algunos de ellos así se consideran, ha llegado una nueva fuente de inmigración centroamericana a Estados Unidos, y con ello se ha reproducido un patrón que hemos visto en el pasado de una especie de rechazo por parte de las personas que llegaron en años anteriores a los más recientes inmigrantes. Entonces es una arma de 2 filos esto. Por otro lado, debemos agradecer que la reforma propuesta por el presidente Obama no se cumplió. Quiero subrayar lo que estoy diciendo porque algunas gentes se van a sorprender. Debemos agradecer que no se cumplió esa propuesta. ¿Por qué? Porque en la situación económica que hemos experimentado en Estados Unidos desde que llegó Obama a la presidencia, que fue producto justamente de los errores de la administración anterior, si se hubiera dado una reforma migratoria en los últimos años, habría sido una reforma horrible. Habría sido una reforma horrible porque ya está muy bien documentado históricamente que cuando Estados Unidos atraviesa una crisis económica, las políticas migratorias se endurecen. De hecho, mi viejo maestro aquí, profesor Bustamante, escribió un artículo que todavía cito, que él, yo creo que ha escrito tantos artículos él, que seguramente se ha olvidado que lo escribió, en 1983, en 1+1, que calificaba al Partido Republicano como uno que frente al tema de la migración se presentaba entre la apertura y la apretura. No sé si recuerdas, Jorge, esa visión. El hecho es de que en Estados Unidos hay estos ciclos de abrir la frontera y cerrarla, de abrirla cuando la situación económica es favorable y de cerrarla cuando es desfavorable. La situación económica en los últimos años ha sido muy desfavorable. Entonces yo
cuando a mí se me preguntó, y eso les ha de decir el poco peso que tiene mi opinión en estos temas, cuando yo fui parte del comité de asesores de Obama en 2008 cuando se inició la campaña, en su grupo de consejeros sobre el tema de migración, debatimos qué es lo que debería ser la postura en aquel entonces candidato Obama a la presidencia, y mi argumento, y lo dije aquí en el COLEF también, poco después, sería un error hablar de una reforma migratoria en estas circunstancias, dije yo, porque si se produce una, va a ser una que no queremos que se produzca. Hay que esperar a que la situación económica se mejore. Hay por ahí 2014, 2015, cuando las cosas estén un poco mejor que lo que están en 2008, y luego en ese momento podemos hablar tal vez de una situación mejor. Entonces tiene razón el doctor Bustamante que no cumplió su promesa, y un error de muchos políticos es prometer algo que no pueden cumplir, porque la realidad es de que en Estados Unidos el presidente no legisla. El presidente no legisla, es el Congreso que legisla, y como el doctor Bustamante señaló, si hubiera dado una legislación, habría sido unilateral, no bilateral en este tema. Entonces son temas importantes. Y con esto creo que dejo porque queremos tener también comentarios aquí de mi compañero y preguntas del auditor. Gracias. David, por favor. Sí, pues tomando tu interrogante y tu pregunta de que hacia dónde vamos o qué nos espera el futuro, yo también compartiría la visión del doctor Bustamante de que hay mucho positivo en el futuro y todavía unos grandes retos, como decíamos. Yo creo que lo positivo es que por fin estamos viendo una relación más respetuosa, más solidaria entre las dos comunidades de México. El doctor García Griego decía que el lobby chicano o el lobby latino no ha sido tan importante como quizás el lobby de Israel, pero hay una cosa que yo sí definiría aquí, que en lo cotidiano nuestras organizaciones como Hermandad Mexicana, como el National Council of la Raza, como MALDEF, como todas estas organizaciones, se están jugando del diario sobre el bienestar de los emigrantes. Las grandes batallas legales se han llevado a cabo por organizaciones chicanas en pro de emigrantes. Esto creo que se empieza a reconocer de México, de nuestra lucha. Una cosa que nosotros los historiadores hemos resentido un poco en nuestro trato con México es que nosotros, a diferencia de los estereotipos o libros como El laberinto de la soledad y otros que tratan de que nosotros, el término pocho, de lo agringado, de lo que le volteábamos la espalda a México, de todo esto que es una falsa idea rotunda, sino todo lo contrario fue la realidad. O sea, nosotros hemos peleado por la mexicanidad desde el siglo XIX hasta la época actual. Nada más claro que el movimiento chicano que se llevó a cabo en los 60s y 70s, que una de las pilares es la recuperación de lo mexicano. El indigenismo es una de las corrientes intelectuales más importantes entre las juventudes universitarias estadounidenses. Entonces yo diría que esto es lo positivo, que estamos viendo todos estos nexos culturales, sociales, ideológicos, históricos que nos unen y que podemos contribuir, vuelvo al punto que yo estaba acentuando anteriormente, a nutrir y enriquecer nuestras dos sociedades y nuestros dos países. Muchas gracias, David. Hace algunos meses, cuando conversaba con José Galicot de este panel y de su idea que propuso, le dije que muy bien hacíamos el panel, pero había una condición, que en el Tijuana 2044, Tijuana Innovadora 2044, íbamos a volver a estar, y íbamos a volver a platicar el tema. Entonces ese compromiso de 30 años lo quiero ratificar, pero para preguntarles algo dentro de 30 años ahorita. en una frase es: ¿cómo estaremos en Tijuana Innovadora 2044? Ya hicimos el compromiso de que vamos a estar,
lo cual es ya una ganancia extraordinaria. Pero ¿cómo estaremos como naciones? ¿Qué pasará? Y se los digo muy simple porque son procesos que están sucediendo. Hay una interdependencia creciente impresionante, impresionante en todos los terrenos. Pregunta, ¿va a seguir esa barda horrorosa? ¿Va a seguir la relación bilateral? Muchas cosas sí, muchas cosas no. ¿Ocurrirá un fenómeno tipo europeo? Es una apuesta, pero ojalá siempre sea el lado más positivo de la moneda, pero es una pregunta de Tijuana Innovadora 2044, pero ¿qué hacemos ahora? Entonces, cuando tengan oportunidad ahorita con el público, si hay algún comentario, sería fabuloso. Invito a ustedes, amigos, a si tienen algún comentario, pregunta o reacción a lo que hemos expuesto nuestros amigos panelistas, pues con mucho gusto este es el momento para establecer un diálogo con ustedes. ¿Alguna mano? Ahí está. Ahí Pepe está. Galicot. Tona. Pepe Galicot. Pepe Galicot, por favor. Mi admiración y cariño para todos los panelistas y un abrazo, por supuesto, para mi entrañable amigo Jorge Bustamante. Encanta oírte, como siempre. En segundo lugar, no veo, y lo presentó usted muy bien, México está dormido. México como país con respecto a los emigrantes es mucho menor que todo eso que está ocurriendo en Estados Unidos con los emigrantes, y es el tema nuestro de este evento. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿podría ser que Tijuana, siendo un lugar donde somos emigrantes y somos los mismos que los de Chula Vista, podríamos crear una serie de planes y proyectos desde México para proyectar un faro de cultura y de ideas y de pensamientos hacia el enorme grupo de mexicano-americanos que no reciben tanto de México y que sí mandan 21 millones de dólares y que sí es importante? ¿Qué México puede hacer? ¿Qué debe hacer? Y aparte estamos en un enclave sensacional y ahora muy amigos de Estados Unidos, de San Diego. ¿Por qué no hemos roto en un corto lapso de tiempo un problema entre Estados Unidos y México, entre San Diego y Tijuana? San Diego no le hacía caso a Tijuana, el 9% de la gente de San Diego pensaba que Tijuana era importante. Hoy tuvimos 2 alcaldes y puedo garantizarles que debido al trabajo que se ha hecho en Tijuana, el 50% de San Diego ya piensa que Tijuana es importante. ¿Por qué no crear una política nacional que pase por esta ciudad y que influya en el enorme grupo de mexicanos-americanos que viven allá? Muchas gracias a don José por esa muy estratégica pregunta. ¿Alguien quisiera intervenir? Jorge. Yo creo que es una pregunta muy importante porque es irremediable que sigamos teniendo una interdependencia cada vez mayor de uno y otro lado de la frontera. Y yo siento que esta pregunta es crucial porque hay fenómenos que son desalentadores. No solamente la antimexicanidad que se refleja en las políticas anti-inmigratorias de los políticos, no quiero mencionar nombres, pero los más cercanos a la frontera en San Diego, sino porque hay una ignorancia enorme en nuestro país, en México. Hay una ignorancia enorme de lo que representa la historia de los residentes mexicanos en Estados Unidos y sus actuales conquistas, sus actuales luchas y sus actuales problemas de discriminación, de pobreza y de racismo. Y yo siento que lo que podemos hacer es incrementar, multiplicar, diría yo, ideas tan originales y constructivas
como la de José Galicot de empezar con estos eventos, a los cuales desde luego no sugiero que sea el único, sino ha habido otros que le han apoyado en esta idea, pero a él se le ocurrió, el innovador que yo quisiera destacar es él. Y no hay una respuesta de sensibilidad. Yo no he escuchado a ninguna organización pública o privada en México hablar de los llamados Dreamers. ¿Qué son los Dreamers? Pues son los jóvenes mexicanos que entraron a Estados Unidos porque los llevaron sus padres muy jóvenes, entraron a Estados Unidos sin documentación migratoria. Por lo tanto, técnicamente siguen siendo mexicanos, ciudadanos mexicanos. Y en Estados Unidos han tenido una educación, han tenido una serie de insumos que los han hecho y los están haciendo cada vez más importantes. A los mexicanos, empezando de Tijuana para abajo, ni nos hemos enterado de que hay varios millones de mexicanos, ciudadanos mexicanos, que algunos de ellos de Tijuana, que entraron a Estados Unidos porque sus padres se los llevaron, los hicieron entrar muy jóvenes, y esos han sido objeto de algún proyecto legislativo del Partido Demócrata para darles beneficios importantes, que ha sido destruido por la oposición del Partido Republicano. Pero esto en México no hemos sido conscientes de que hay mexicanos en Estados Unidos que han recibido una educación por encima de los niveles que pudieron haberse ofrecido si se hubieran quedado en México, y que no hemos sabido ni reconocer ni mucho menos aprovechar. Muchas gracias, Jorge. Me acaban de entregar una pregunta. Yo hace un rato creí que había hecho una pregunta provocadora, pero esta es con mucho más intensa. Dice, ¿nos están preparando en México para ser una nación como Puerto Rico, donde circula el dólar? Manuel. ¿Para ser una nación como qué? Como Puerto Rico, Rico, donde circula el dólar. ¿Algún comentario, Manuel o David? Yo diría contundentemente no. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Un comentario. Primero, mi respeto al COLEF y el esfuerzo que ustedes han hecho. Mi reto, acepto el reto, Tonatiuh. Nos vemos aquí en el 2044. Y ya quedamos. Ya quedamos. No, eso quedó súper claro. Muchas gracias. Encantado. Entonces, quisiera ver si cerramos, si no hay más preguntas, si cerramos con un comentario. Ahí hay una. ¿O hay alguna, perdón? No vi. Una mano allá arriba. No, por favor. Y que hable más fuerte porque no se escucha bien la pregunta. Sí, muy buenas tardes y de antemano muchas gracias, ¿no?, por su conferencia. Otra pregunta la que yo tengo. Más fuerte, por favor. Ok, más que nada no es una pregunta, es una cuestión desde el principio de los migrantes que dijo. Desde que dijeron que sería desastroso si Obama hacía la reforma migratoria. Desde el punto de vista, se me hace encontrado o mal, les diré por qué. Recientemente he leído notas crónicas de periódicos de tanto de circulación estatal, municipal y federal que dicen, ejemplo, que Obama quería hacer la reforma de la cual para poder ser ciudadano tenías que tener ciertos requisitos. Uno de ellos, estar estudiando. Otro, estar trabajando. Y el otro sería el del ejército, estar partícipe en la Marina, en las Fuerzas Armadas, etc. Y el más importante que él puso era que tenías que aprender a hablar su idioma, que es el inglés. Pero en la crónica que estuve leyendo de un periódico, se comenta cómo una persona sale de un país como es México o Centroamérica porque el país no le ha dado o no
le dan las oportunidades a esas personas y se cuenta la trayectoria que sufre. Lleguemos desde la frontera. Para poder cruzar la frontera, usted le debe de pagar a una persona conocida como el coyote. Esa persona entra y logra. ¿Qué es lo que hace? Trata de buscar en dónde vivir y esconderse de la policía migratoria. Entonces, encuentra familiares o mismos personas mexicanas que están viviendo allá para recibir. Después, ¿qué hace? Busca trabajo. ¿Para qué? Para que él esté bien, mejorarse, superarse y que los que dejó atrás en un país estén bien también. ¿Con quién? Con las remesas que nos envían cada año. Dice que deben de aprender a hablar inglés. Los migrantes, ¿dónde trabajan? Trabajan en los campos, de lavaplatos, de limpiacarros. ¿Usted cree, como dice la crónica que leí, que van a aprender a hablar inglés? No tienen interacción con una persona que hablar inglés. ¿Cómo puede ser que pida eso Obama? Segundo, cuando tienen hijos, nacen en Estados Unidos sus hijos, que lamentablemente muchos hemos tenido la conexión con una persona que nació en Estados Unidos de padres mexicanos, que llega a México y habla inglés, y nosotros le decimos, pues es de padres mexicanos, de él no es la culpa. Yo lo entendí. Su padre o su madre que sufrieron para trabajar y que esos niños están estudiando y aprenden a hablar inglés, sus padres no quieren que hablen español. ¿Por qué? Tan sencillo, para que no sean racistas con ellos o algún problema clasicista, étnico, etcétera, porque los padres no quieren que tengan la fonética del español, quieren que hablen inglés puro, pero la piel los delata. Tercero, usted comentó que sería desastroso una reforma migratoria en ese tiempo, en el 2008. Se podría decir que la mayoría, quizá total, de las personas migrantes va a ese país no a delinquir, va a trabajar, el cual genera dinero, de la cual no se les regresa de sus impuestos, pero sí genera. Entonces, yo como persona creo que es más que merecida que sean escuchados los mexicanos que se encuentran, y todo latinoamericano y de cualquier país que trabaje, porque genera dinero para ese país, hace crecer su economía. ¿Usted cree que no es merecedor de que tengan los mismos derechos y oportunidades de los que nacieron ahí? Ellos trabajan, no hacen otra cosa. Es todo. Muchas gracias, no sé si me pueda contestar. Gracias. Porque es desastrosa. Muchas gracias. Creo que esa ponencia fue igual que las de las otras, muy coherentes, no hay contradicción, ¿no? Realmente no hay contradicción con el planteamiento, pero no sé si quieras hacer algún comentario, David o Manuel. ¿No? Muchas gracias, es un buen comentario. ¿Hay algún otro pregunta? ¿Sí? Perdón, aquí hay una pregunta. ¿Nos ayudan con el micrófono? Hola, buenas tardes. Igual no tengo una pregunta que hacer, solo quiero hacer un comentario con respecto a lo de la reforma. Sí considero que tenemos que darle una oportunidad. Yo como mexicana que tengo familiares en el otro lado, pero como dice el chavo, para poder tener los mismos derechos, creo que tienes que tener las mismas obligaciones. Y el hecho de trabajar nada más, digo, es una gente disciplinada, es una gente que a nivel académico se exigen desde muy chicos lo que aquí no nos exigimos. Es una gente que a nivel deportivo se exigen lo que aquí no nos exigimos. Y si necesitas tener una igualdad, te vas a exigir. No convives con gente que hable otro idioma porque trabajas en el campo, ok, pero ya ganas para pagarte unas clases, ya ganas para poder mínimo aspirar a que te acepten o para tener los requisitos que necesitas para volverte un ciudadano. Si quieres
los beneficios, también necesitas exigirte como el país en el que quieres estar. Porque si llegas a México, pues no nos exigimos tanto. Y es una realidad. Para estar a la altura de ese país tenemos que ponernos las pilas o no vamos a lograr adaptarnos, porque sigue siendo mexicano y no por la nacionalidad, sigue siendo mexicano por costumbre, por creencia y por hábito en Estados Unidos, nada más. Gracias por el comentario. Ya es momento de cerrar. Quiero hacer un par de reconocimientos. El primero a Tijuana Innovadora, todo el extraordinario equipo, al liderazgo de José Galicot, que ha facilitado y motivado todo este excepcional encuentro, ya tercera ocasión, y también a mis amigos panelistas. David, mil gracias, extraordinaria las presentaciones y comentarios. Mismo Manuel, muchas gracias por habernos acompañado, y Jorge, nuevamente un gusto haber estado contigo en esta mesa. Y a todos ustedes también muchas gracias, amigos, y espero que el debate lo continuemos ahora en los pasillos. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas de lujo. No siempre se tiene la oportunidad de contar con académicos y expertos en un tema como el que hemos tenido el día de hoy, abordado de manera magistral. Y por eso, a nombre de Tijuana Innovadora, Jaime González Luna viene a entregar el reconocimiento a todos los participantes de este panel. Viene, por supuesto, también con él, don José Galicot Béjar. ¿Te ayuda, Jorge? Sí. Gracias, Tona. Amigos, es un honor extraordinario tenerlos aquí. El futuro es complejo, es diverso. El mundo en que vivimos es complejo y diverso. La emigración es difícil, dura, dolorosa. Sin embargo, ustedes nos han dado áreas de esperanza y de posibilidades. Muchas gracias. Y le voy a dar a mi amigo Jorge Bustamante un pequeño reconocimiento. Hermano. Gracias, Pepe. Gracias. Al de Chulavista. Al vecino de Chulavista. Y con todo cariño y respeto a Tonatiuh Guillén, nuestro admirado. Ya. Y tenemos compromiso, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso más, señores, por favor. Gracias nuevamente a nuestros panelistas y esperamos que sea la primera de muchas veces en que podamos los tijuanenses escuchar opiniones tan enriquecedoras sobre temas de actualidad como el que acaban de abordar. Era más fácil. No sé. Sí, bueno, muy bien. Perdón.